estrés. Yo soy Nora de la Cruz, hace tiempo que no grababa video y me siento un poco fuera de práctica como me suele suceder. Supongo que se han dado cuenta por la ropa y toda esta cosa que cuando tengo oportunidad de grabar, grabo varios videos, así es que hoy no va a ser la excepción. Hoy voy a aprovechar para grabar pues un par o tres si se puede. Pero bueno, a lo que le quería dar prioridad es a continuar con nuestro reto de lectura, que por cierto tengo que decirles que ya estoy recuperando un poquito el ritmo. De todas formas voy muy lenta con los retos que había asumido para este año. Este año aprendí una valiosa lección y eso tiene que ver con que tal vez me emocioné demasiado planificando mis lecturas con mucha anticipación. O sea, escogí mis libros desde que salió el reto de los 52 libros y también los del reto del canal los escogí desde diciembre. Y siento que no consideré que eso me iba a dejar muy poco margen para hacer adaptaciones, por si me llegaban novedades, por si había libros que me interesara comentar en ese momento con ustedes por alguna razón. Entonces, mi problema ha tenido que ver sobre todo con que me ha costado mucho trabajo combinar el plan que ya tenía con las cosas nuevas que me llegan o con las cosas que en este momento por alguna razón hay que reseñar o tengo que incorporar a la novela misma, por ejemplo. También esto, o sea, necesito leer algunas cosas que tienen que ver con la novela que estoy escribiendo. En fin, me estoy haciendo bolas. La cuestión es que ahora en junio quise tomar un poquito de aire para respirar, quise descansar, quise, no sé, o sea, como que dedicarme tiempo para estar tranquila y eso me permitió recuperar un poquito el ritmo, sobre todo con el reto del canal. Así es que ya casi voy al paso, solo me falta terminar las memorias de Elena Paz, que son un poco extensas, pero de todas formas seguimos haciendo un video por mes con algunas recomendaciones que les pueden servir para las siguientes consignas. Y en este caso, la consigna número 7 ya, wow, qué rápido, ya estamos en la segunda mitad del año. Pero la consigna número 7 es libro hermoso y desconocido. En principio, con hermoso y desconocido me refiero a un libro, no sé, o sea, como que tiene muy buenas reseñas, alguien les ha recomendado mucho, les han dicho cosas muy buenas al respecto, pero por alguna razón es uno de estos libros que no se mencionan mucho en YouTube, o que no tuvo tan buenas reseñas, o que no tuvo tantas reseñas, mejor dicho, que no hay tanto hype en torno a este libro. O sea, digamos, hay gente que lo recomienda, hay gente que se los ha mencionado, a veces puede ser en un curso, puede ser una amistad, puede ser que lo vieron mencionado en otro libro, por ejemplo, y se hablan maravillas de ese libro, pero por alguna razón nunca habían oído de él o muy poca gente lo conoce. Creo que todos tenemos alguno de esos libros que alguien nos ha recomendado en algún momento de la vida, o que a mí me ha pasado muchísimo. O sea, libros a los que yo he llegado de maneras indirectas muchas veces ha sido por dos caminos. Uno, porque en alguna conversación alguien lo menciona y esa conversación puede ser desde un podcast o una conversación real que tengo con alguien en una reunión, o sí, en una plática informal, o también en mis clases, en las distintas clases que he tenido desde que era chica hasta cursos que intento cada que puedo, que tengo tiempo, tomar algún curso. Yo me acuerdo que en la universidad las orillas de mis apuntes, o sea, en mi cuaderno tomaba el apunte en el centro, el apunte de la clase, pero en las orillas de ese apunte iba anotando las recomendaciones de libros o de películas o todas las cosas interesantes que decía algún profesor o profesora y que yo decía, eso lo voy a investigar después. Ahorita me encantaría de verdad recuperar mis cuadernos en la universidad, porque no todos esos libros los recuerdo, o sea, esos títulos debí haber hecho una lista con ellos por separado. En mi caso, el libro que yo escogí para cumplir con esta consigna es una publicación, creo que relativamente reciente, de la filóloga María Tatar, que se llama The Fairest of Them All. Es un libro que compré, yo creo que el año pasado o hace 2 años. En cuanto lo vi, la verdad estaba carísimo de París, creo que estaba en Amazon. En Amazon tienes la posibilidad de seguir a tus autores favoritos o que te interesan, y te avisa si tiene libro nuevo. Y yo tenía mucha ilusión de comprar, o sea, de tener en físico algún libro de María Tatar, porque solo lo había leído en biblioteca y en fotocopias. Les he hablado mucho de esta germanista, es una estudiosa de los cuentos de hadas,
pero siempre ha hecho una crítica con perspectiva de género y creo que fue la primera teórica o la primera estudiosa a la que yo leí que tenía una perspectiva de género tan clara. O sea, yo no había visto cómo se aplicaba eso en literatura hasta que leía a María Tatar. Y además cómo se ocupaba de los cuentos de hadas, que son un texto que ha tenido tantísima influencia en Occidente, pues la verdad que para mí fue un descubrimiento impresionante. O sea, todas las ideas que ella proponía creo que fueron determinantes para mi visión y mi manera de revisar sobre todo los productos culturales de la cultura pop, de la cultura mainstream. O sea, mi manera de leerlos y de revisarlos siempre está orientada por esta perspectiva que me dio en su momento la lectura de algunos libros de María Tatar. Y en este caso, The Fairest of Them All es una publicación reciente, como les digo, en la cual me parece que, bueno, esta germanista lo que hace sobre todo es revisar la manera en la cual los cuentos de hadas tratan muy diferente a los personajes masculinos y femeninos, y cómo al tratarse de historias que son populares y que ayudan a educar, a socializar a los niños, bueno, a todas las personas en los valores de un grupo social determinado, pues lo que ella decía era que se notaba que eran un reflejo de los roles de género y de las cualidades que distintos grupos sociales asociaban a esos roles. Y pues como es claro, pues a la mujer le corresponden ciertos valores como la juventud, la belleza, la amabilidad, la capacidad para el cuidado, la obediencia, la humildad. Y a los hombres pues les conviene ser como que conquistadores, aventureros, ambiciosos. Las mujeres siempre el cambio al que deben aspirar en su vida, o sea, lo que las convierte en adultas, es cuando se convierten en esposas, y lo ideal es que eso les ayude a mantener o elevar su rango social, mientras que los hombres, por medio de una demostración de astucia o de ingenio, también consiguen elevar su posición social. En fin, esto es muy extenso. La cuestión es que cuando yo vi en Amazon que había salido The Fairest of Them All, de inmediato dije, necesito ese libro, porque en esta ocasión María Tatar se ocupa de la representación de las relaciones entre madres e hijas, me parece. O sea, entre madres e hijas, o entre madrastras e hijastras, o entre distintas generaciones de mujeres, porque estas relaciones suelen ser muy tensas en los cuentos de hadas, y eso tiene también una razón. O sea, y estas cosas con las que nos educan, horrorosas, de que mujeres juntas ni difuntas, y estas rivalidades y esos conflictos, pues ella intenta explicarlos y revisarlos. Bueno, esta relación que es tan tensa en general, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ser de competencia, pero que suele ser de competencia entre las mujeres mayores y las más jóvenes, pero también estas relaciones de dependencia, estas relaciones que pueden ser conflictivas entre madres e hijas, o en los cuentos de hadas, pues esta madre, la madre ideal siempre es la madre ausente, ¿no? Porque ya está muerta, y entonces hay una madrastra que generalmente persigue a la hija, la envidia, etcétera, etcétera. Es complicado, o sea, y todavía no leo el libro, la verdad, pero en cuanto vi que se trataba de esto y que era María Tatar, dije, yo necesito leerlo. Lo compré, pero ahí lo tengo, ahí lo tengo juntando polvo, y lo puse en esta categoría de hermoso y desconocido, porque siento que el trabajo de María Tatar para mí fue, insisto, deslumbrante, pero cada vez que hablo con alguien que supuestamente estudia cuentos de hadas o que supuestamente hace, o sea, sí que yo pensaría que conocería el trabajo de esta gran germanista, pues resulta que nadie la conoce. Nunca me he encontrado a alguien que me diga, claro, María Tatar, la autora de tal y tal. Nunca, 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 nunca. Y yo siempre la recomiendo, o sea, siempre digo que su investigación y sus libros son muy interesantes, sobre todo para quienes quieren entender cómo se puede hacer un análisis de personajes con perspectiva de género, pero también para quienes estudian géneros populares, ¿no? Porque, insisto, el folclore y el cuento de hadas está en la base de nuestra cultura pop. Y finalmente también, o sea, si alguien quiere aprender a hacer crítica feminista, o quiere aprender a hacer crítica en general, o estudios culturales en general, yo creo que María Tatar es un gran ejemplo, así es que yo no me canso de recomendarla, y por eso es que la voy a leer. Y bueno, a continuación les traigo 6 libros de géneros variados que a mí me parecen hermosos y desconocidos, en el sentido de que, bueno, en algunos casos son
libros de autores, bueno, de autoras sobre todo, que tienen unas carreras así muy reconocidas, pero son los libros, digamos, menos comentados, o sea, de estas autoras, o algunos de los menos conocidos. Por otro lado, sí, tengo algunos casos de autores que tampoco siento que tengan tanta fama, tanto reconocimiento, y pues bueno, vamos a ello, pero antes de eso, quiero recordarles que este canal, o más bien de este canal deriva un proyecto editorial que tiene el mismo nombre, Interior 403, en el cual publicamos autoras hermosas y desconocidas. Es decir, yo reviso con mucho cuidado los manuscritos y los edito o decido acompañarlos y publicarlos porque siento que tienen algo valioso que aportar o algo valioso que decir, pero sobre todo nos ocupamos de géneros o de textos que por su tema o por su forma tienen pocas posibilidades comerciales, o sea, que sabemos que a lo mejor una gran editorial transnacional o una editorial que pretenda como que hacer business, pues a lo mejor no apostaría por ellos, pero que vale la pena que existan, vale la pena que hagan parte de la conversación, pues en esos manuscritos nos enfocamos y sobre todo publicamos autoras que tal vez necesitan su primer oportunidad para encontrar a sus lectores y lectoras. Entonces, bueno, al día de hoy tenemos publicados 3 libros, que son Four Non Blondes, de Milene Fernández Pintado, que es una autora que sí goza de reconocimiento pues en Cuba, que es su país natal, pero también en otros países. Sin embargo, en México no es tan conocida. Publicamos también Del Maquech Púrpura, de Daniel Armijo, que ese es el primer y hasta el momento el único libro de la autora. Es un libro de cuentos situado en Quintana Roo, en la selva, que hay una relación muy directa con los animales, pero también hay una mirada un tanto oscura de los entornos que parecerían cotidianos, ¿no? Y el más reciente es Maneras de irse, de Brenda Morales Muñoz, que pues su apuesta es por la ficción brevísima. Entonces son 3 propuestas muy valiosas y son 3 libros hermosos y desconocidos, así es que esa también puede ser una oportunidad para conocer las publicaciones que tenemos hasta ahora. Y bueno, ahora sí, mis recomendaciones. Elena Garro, saben que es una autora que conozco muy bien, que me encanta, que la disfruto mucho. Y en esta ocasión les recomiendo un libro que siento que es muy divertido, siento que además es muy valioso su testimonio y que además nos ayuda a conocer a esta autora de una manera como que distinta. Últimamente creo que se intenta retratarla como una especie de víctima o de representante de ideas que a lo mejor no necesariamente compartió. Y creo que una buena oportunidad para escucharla y conocer cómo fue su experiencia de ciertas cosas de una manera más directa puede ser este libro que se llama Memorias de España 1937. Bueno, que como su nombre lo indica, relata, intenta relatar su experiencia acompañando a Octavio Paz cuando ellos estaban recién casados y fueron a participar en un congreso, si no me equivoco, de intelectuales en España cuando estaba toda esta cuestión del conflicto, de la guerra civil. Pues ellos fueron ahí a hacerse presentes. Después terminarían, o sea, digamos, ese viaje fue el inicio de una etapa que ellos pasarían en Europa. De España se fueron a París. Pero lo que es muy interesante de este libro es que, bueno, Elena no lo escribió, por supuesto, no lo escribió en ese momento, sino que se trata de una rememoración que ella hace ya con una distancia importante en el tiempo, ya cuando el matrimonio de ellos había fracasado, cuando ella ya estaba por su cuenta en Europa con su hija, etc. Y digamos que su mirada acerca de ciertos temas ya estaba formada. En este libro podemos ver un retrato directo o sea, que nos permite entender cómo el matrimonio de Octavio Paz y de ella estaba condenado al fracaso desde el principio. En gran medida yo siento que ellos se casaron para que ella pudiera como que obtener la mayoría de edad, el pasaporte y la posibilidad de viajar y se podían ir juntos, pero no o sea, digamos, en ese momento querían estar juntos, pero no creo que realmente hayan considerado un proyecto de vida a largo plazo, porque claramente no era sostenible, o sea, tenían visiones del mundo muy diferentes. Y otra de las cuestiones que se refleja ya en este recuento
es su visión respecto a los intelectuales, porque por supuesto, bueno, los políticos y los intelectuales. Por supuesto, Elena lo que está haciendo es comentar un poco el Congreso, quiénes eran las personas que estaban allí, cómo fueron esos días en España, ¿no? Las carencias, pues al final estás en medio de un conflicto armado. Y bueno, ella también se pinta como un personaje un tanto, pues era una chiquilla todavía inmadura, frívola, ¿no? Que tomaba unas decisiones muy locas. Ella como que todo se lo tomaba muy a la ligera, ¿no? Ella siempre estaba como que bromeando y aparentemente Octavio Paz era como que muy estricto con ella porque él ya se tomaba muy en serio a sí mismo y pues ya se veía que él quería figurar en todo ese ambiente literario, intelectual. Entonces, esa es la raíz de su conflicto, que a veces llega a lo, a lo cómico, francamente, pero además Elena es despiadada al retratar a todos estos personajes que estaban ahí. Algunos o sea, se nota que a algunos los aprecia y los respeta mucho más. A otros, de plano, o sea, es despiadada en el retrato que hace de ellos. Y sobre todo es muy interesante ver a estos personajes que nosotros conocemos, a lo mejor porque los hemos leído, porque son muy ilustres, pero ver cómo lo retrata ella en una situación de convivencia cotidiana. Entonces, el libro la verdad es que es muy interesante, es muy divertido, nos ayuda a conocer a Elena, esto que siempre se dice acerca de ella, de que era muy irónica y que era muy crítica y que no dejaba títere con cabeza. Yo creo que en este libro se hace muy patente y creo que si les interesa el personaje de Elena, verdaderamente se pueden divertir y se pueden acercar a ella con esta memoria. Quiero recomendarles una novela, creo que son muy opuestos los dos libros, o sea, las memorias de Elena con este que les voy a recomendar, pero bueno, Joan Didion, ustedes saben que es una autora que a mí me gusta, yo la admiro mucho, creo que empecé a leerla en realidad porque vi, yo casi que cualquier documental sobre, no solo sobre escritores, sino sobre creativos en general que encuentre, lo veo, y cuando yo estaba en El Paso salió el documental que está en Netflix acerca de esta escritora, de Joan Didion. Lo vi, me encantó, me pareció una mujer interesantísima y entonces decidí acercarme a sus libros y he leído varios en realidad, o sea, he leído sobre todo sus crónicas, creo que su labor periodística es como la que la lanzó a la fama. Sin embargo, en algún punto leí esta novela que les voy a recomendar que se llama Según venga el juego. Me sorprendió muchísimo porque la encontré baratísima en una edición de Random House en español. Es un libro oscurísimo, en realidad todo gira en torno a María, que es una protagonista relativamente joven. Es una mamá joven que está casada con un hombre que está en el medio cinematográfico. Y ella es una mujer que está, digamos, pasando por una especie de crisis, de una depresión. Tiene una hija, pero como que no la dejan verla. Su matrimonio está en crisis, aparentemente está teniendo unos conflictos espantosos con el marido, que los tienen así como... El tipo está en una filmación, me parece, en algún lado, y ella está, pues, básicamente pasando los días. Yo creo que esta es una de las representaciones más fidedignas que yo haya leído de una crisis depresiva, porque justamente lo que le está pasando a María es eso, o sea, como que llega a una edad, tiene 30 y pocos, me parece, y pues está en una edad en la que dice, pues yo ya ya no soy tan joven, pero todavía soy relativamente joven, pero ya estoy casada, pero tengo una hija, pero no sé ni qué rollo con mi vida, y justamente esta frase de según venga el juego tiene que ver con esta especie de crisis existencial así que tiene esta protagonista, justamente porque tiene como que está atravesando una especie de búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Y mientras ella está como que en esta búsqueda, como en esta especie de pasmo, toda la vida pareciera que está girando, o sea, el mundo parece seguir girando de manera normal, todo el mundo hace su vida normal y eso significa que en torno a ella sigue habiendo expectativas, ¿no? Sociales. Creo que retrata muy bien cómo cuando estás deprimida parece que tuvieras, o sea, yo siempre digo que parece que tienes una escafandra puesta y entonces sí ves todo y sí medio escuchas todo, pero a la vez es como que hay algo, hay algo alrededor de tu cabeza que impide que puedas hacer un contacto plenamente directo con la realidad, ¿no? O sea, ni sientes que puedas hablar ni comunicarte plenamente y tampoco te llegan así con tanta claridad los estímulos externos. Creo que este es un gran retrato de esto, creo que también este es un personaje, o sea, no es que sea un personaje femenino
ideal, así como, o sea, no es Jane Eyre, ¿no? Que decimos, esta mujer que enfrenta la vida con gran valor y todo lo demás, no es este personaje feminista estereotípico o prototípico tal vez, pero creo que es un personaje que sí tiene una profundidad que solamente hubiera podido escribir una autora. No sé si me explico. O sea, casi siempre se le atribuye a las protagonistas femeninas una cierta superficialidad o se cae en ciertos lugares comunes, y aquí tenemos a una protagonista con un fondo completamente diferente. Bueno, en tercer lugar, una novela que no me canso de recomendar, yo creo que ya incluso es difícil de conseguir, creo que solo se conseguirá en inglés, pero a mí me encantó, la tengo en mi recuerdo y la tengo como referencia todo el tiempo, y esta es Canción para la Noche de Chris Abani. Chris Abani es un autor nigeriano que me parece que desde hace algunos años, yo creo que ya más de 20 años vive en los Estados Unidos, es profesor de escritura creativa, si no me equivoco, en Chicago, y además pues ha escrito teatro, poesía, ensayo y narrativa. Esta novela, Canción para la Noche, forma parte de una tetralogía de personajes que están más o menos todos en la adolescencia y juventud, y que son personajes nigerianos que atraviesa, bueno, es que miren, todo proviene de Graceland, creo que no les he hablado tampoco suficiente de Graceland, y siento que también entraría bien para esta consigna. Entonces, Graceland es un retrato de cómo era ser joven en Nigeria en los años 80, con ciertos conflictos políticos que estaban ocurriendo, siempre con esta especie de, o sea, los jóvenes tenían siempre la mirada puesta en el extranjero y en emigrar, y también estaban enfrentando pues abusos militares, policiales, con muy pocas oportunidades, con un cierto grado de precariedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y con todo lo que viene implícito en esto, ¿no? La criminalidad, o si emigras, bueno, pues la disolución de las familias, o sea, toda esta realidad muy complicada. Y entonces en Graceland aparecen ciertos personajes, o sea, que se mencionan, digamos, de manera muy breve, o sea, tienen una breve aparición, porque en Graceland el protagonista es Elvis, que es un chico que imita a Elvis. En fin, la cuestión es que aquí en esta novela, en Graceland, que es casi como que un mural, aparecen algunos personajes que se mencionan brevemente, pero que tienen unas características así como muy distintivas, y con el tiempo estos personajes se convierten en su propia novela. Entonces, de Graceland deriva una novela que se llama Becoming Abigail, o sea, sobre una chica que emigra de Nigeria a Inglaterra, si no me equivoco. Y también aquí en Graceland aparece un niño soldado, que no me acuerdo cómo se llama en Graceland, pero que se convertirá en el chico de Canción para la Noche. Y no me acuerdo cuál es el personaje que da origen a la novela The Virgin of Flames. Pero esas 4 son las que forman la tetralogía, y la primera de esas 4 que yo leí, o sea, a la fecha he leído Graceland, Becoming Abigail, Song for a Night, y me falta The Virgin of Flames, que la tengo ahí, la tengo ahí en mi librero. Pero bueno, todas me han gustado mucho, pero sin duda me marcó que Canción para la Noche fue la primera que leí. La premisa de esta novela es que el ejército reclutaba a niños para que desactivaran bombas. Entonces, para que no se distrajeran, les cortaban la lengua, o sea, para que no gritaran si algo sale mal, pues no gritaran y no distrajeran a los demás. Entonces, los nombres de los capítulos corresponden a una palabra en lengua de señas, digamos, ¿no? Entonces se describe el gesto de esa palabra, y el capítulo tiene que ver con esa palabra, por supuesto. Eso me pareció súper bonito, o sea, se nota muchísimo que Chris Abani es además poeta, o sea, en la manera de manejar las imágenes y el estilo del lenguaje se nota mucho esa capacidad, pero además siento que la historia era muy cruda, era brutal, pero era muy esperanzadora, y ese balance fue el que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención. Yo conocí a este autor justamente porque tuve que entrevistarlo, esa fue la razón por la cual me mandaron la novela. Lo conocí y después compré otros libros, he leído más libros de él, he visto entrevistas, he visto conferencias que da, y me llamó mucho la atención que en realidad creo que con esta novela no pasó gran cosa,
No se reeditó, o sea, creo que tuvo un tiraje muy pequeño, no se reeditó, no he visto que se reedite nada más en México de este autor, pero la verdad es que en Amazon pueden encontrar sus libros con relativa facilidad y me parece que es una propuesta bastante valiosa, además de que no estamos tan familiarizados con los autores que provienen de África y creo que esta es una buena oportunidad pues para ir moviendo un poco el mapa, ¿no? Mi cuarta recomendación, no me acuerdo si hablé mucho de este libro, no me acuerdo si lo había mencionado en otras ocasiones. Bueno, ustedes saben que yo soy una lectora de José Agustín, me gusta mucho lo que escribe y en su momento también Parménides García Saldaña y otros autores de esta generación a la que se le ha como que catalogado. Bueno, Margot Glantz tiene un artículo, me parece, en el cual habla de la literatura de la onda y entonces ahí incluye a Gustavo Sáenz, a Parménides García Saldaña, a José Agustín, etc. No sé si en ese artículo se incluye a Margarita Dalton, pero Margarita Dalton es una escritora, bueno, sobre todo ella ha hecho una carrera como socióloga, si no me equivoco, una carrera académica además muy sobresaliente, pero muy recientemente, me parece que el año pasado, Lumen recuperó su novela Larga Sinfonía en D, que tenía muchísimo tiempo descatalogada. Esa fue una novela que participó en un premio que convocaba la editorial Diógenes, si no me equivoco, y no ganó. La verdad es que no me acuerdo cuál fue la novela que ganó y creo que en ese concurso se quedaron en la orilla, no sé si Pasto Verde y Larga Sinfonía en D, y no me acuerdo cuál fue la que ganó. Sin embargo, a pesar de que han pasado muchos años y a pesar de que parecería que esta novela ya está fuera de contexto, porque los temas ya son otros, la estética ya es otra, etcétera, la novela, o sea, en sus técnicas narrativas, se sostiene bastante bien. Tiene un cierto grado de complejidad, tiene muchas capas y la manera en la que está estructurada, o sea, no es una historia lineal, es una historia que dura más o menos 10 horas, o sea, y nos da cuenta básicamente de un viaje lisérgico, no hay otra forma de decirlo, o sea, un trío de amigos consume un ácido en Londres, si no me equivoco, y lo que se nos cuenta son las 10 horas de ese viaje, ¿no? O sea, la experiencia que comparten estos tres personajes, por una parte la experiencia sensorial, o sea, lo que van haciendo en esos momentos, pero también se nos cuenta un poco la historia de vida y cómo llegó cada uno de ellos tres a ese momento en el cual están compartiendo ese viaje. Y insisto en que en un sentido técnico, narrativo, es una novela con una gran complejidad porque tiene múltiples perspectivas, porque el uso que hace del tiempo, o sea, cómo puedes, o sea, no solamente en el sentido de que no es una historia que se cuente en orden cronológico, sino que hay veces que bueno, como sucede con el consumo de este tipo de sustancias, pues el tiempo, la percepción del tiempo cambia por completo, se enrarece, ¿no? Y la autora es perfectamente capaz de representarlo, de ponerlo en palabras. Eso me parece un auténtico logro. Y además, todo este cambio de perspectivas y todo este cambio de sensaciones y poder escribir de una manera distintiva cómo está experimentando esto, esta sustancia y este viaje y esta experiencia, cada uno de los distintos personajes. Y además cómo interactúan entre los tres y cómo interactúan con la realidad, porque también llega un punto en el que salen. Por una parte todo tiene mucho que ver con los sentidos, con lo que ven, con lo que oyen, con la música, pero también hay momentos en los que cada uno se clava en sus rollos, en sus conflictos interiores, o de pronto que también empiezan como a imaginarse cosas, ¿no? O sea, como, sí, a alucinar, y todo esto se cuenta de una manera, pues, súper vívida, y además hay un uso de la disposición gráfica del texto, de las mayúsculas, de etcétera, de otros recursos visuales en la historia que también van contando otra historia en clave por debajo. Insisto, tiene muchísimas capas. Es un libro muy breve, pero que ustedes podrían leer muchas veces y cada vez a lo mejor poner su atención en un aspecto distinto y encontrar algo nuevo, porque es en verdad complejísimo. Y digo, pienso que, no lo sé, ¿no? En el momento en el que se escribió esta novela, pues todavía era raro encontrar o que se publicaran autoras, o a lo mejor se publicaban pero no se difundía su trabajo o no se les daba tanta seriedad, pero pues yo me pregunto qué carrera hubiera tenido Margarita Dalton
pues si le hubiera tocado vivir un momento como el nuestro, en el cual a lo mejor hay mucho más interés por las propuestas escritas por mujeres, sobre todo porque, insisto, o sea, el valor técnico de esta novela, pues siento que es muy, muy, muy evidente. Si a ustedes les gustan todas estas novelas que tienen estéticas similares, ¿no? A Kerouac, sí, la literatura de los 60s, 70s, ¿no? Influida por el rock, por la brecha generacional, los conflictos bélicos de aquel entonces y las revoluciones de pensamiento, las revoluciones sexuales. Si les interesa todo ese ambiente y toda esa mirada, yo creo que esta es una novela a la que le podrían echar el ojo, sin duda. ¿Saben qué? Yo también soy como que muy, muy fanática de Sergio Lo, pero creo que siempre recomiendo los dos mismos libros que, o sea, en primer lugar siempre estoy hablando de Operación al Cuerpo Enfermo, que me parece un libro bellísimo sin duda, y en segundo lugar también creo que he hablado mucho más de Narvarte Pesadilla. Siento que siempre dejo de lado el primer libro que leí de Sergio Lo, que fue un poemario que estaba en Tierra Adentro, no sé si se consiga todavía. Yo me imagino que está disponible en Poesía Mexa y me estoy refiriendo a Sus brazos labios en mi boca rodando. Me acuerdo que lo leí en una tarde de domingo, en un domingo de bajón. Antes me gustaba los domingos tomar 2 o 3 libros breves y leerlos así, dedicarle la tarde a leerlos, a hojearlos, intentar terminarlos. Y me acuerdo de esa tarde que me pasé leyendo Sus brazos labios en mi boca rodando. Me encantó la combinación que puede hacer Sergio Lo de este sentido del humor o esta irreverencia o esta mordacidad que lo identifica, pero en este caso el libro empieza con algunos poemas que podríamos llamar amorosos, o sea, son claramente de relaciones de pareja y de el erotismo que se puede vivir en una relación de pareja, pero después lo que nos cuenta es una historia de amor, sin duda, una especie de triángulo amoroso, en el cual una expareja de, digamos, de esta voz que venía hablando en los poemas, una de sus exparejas está hospitalizado y está a punto de morir, digamos, ¿no? Y entonces con esta situación o con esta agonía viene, por una parte, los recuerdos de aquella relación, por otra parte, la complejidad, ¿no? de encontrarse ante la proximidad de la muerte de un ser querido, y también la complejidad de ir al hospital, intentar acercarse, despedirse, cuidar, pero sobre todo cuando la vida de ambos ya ha cambiado y pues hay una nueva pareja en el panorama. Todo este reacomodo de las emociones es lo que nos cuenta en la segunda parte de Sus brazos labios en mi boca rodando. Me acuerdo que me conmovió muchísimo esa lectura, que todavía tengo como que imágenes súper vívidas, súper, sí, como que versos así súper, súper, súper grabados en mi mente. En esa segunda parte del libro hay un poema que tiene, así que uno de los versos protagónicos es "Su cuerpo no era lo importante", y eso me hace pensar que, digamos, en la obra en general de Sergio Lo siempre hay siempre la atención está puesta en el cuerpo, sus símbolos, sus señales, sus posibilidades, y el cuerpo como herramienta de conexión con el mundo y con la realidad, y el cuerpo también como configuración de la identidad, y cómo nosotros leemos el cuerpo de los demás y cómo además la sociedad lee nuestros cuerpos. Aunque este libro es claramente mucho más, sí, va mucho más del lado de la poesía amorosa, o sea, digamos, son muy distintos Operación al Cuerpo Enfermo y si quisiéramos podríamos establecer algunas relaciones, sobre todo porque la enfermedad también está presente, hay hospitales, hay triángulos amorosos, ¿no? Está esta complejidad de los vínculos y también estos vínculos contemporáneos, estas nuevas maneras de relacionarse, o sea, de formar familias con personas que no necesariamente compartes una relación sanguínea. En fin, la cuestión es que es un
es un poemario que a mí me pareció muy interesante, que yo recuerdo con mucho cariño y que siento que Sergio Lo es un autor que no se conoce tanto, pero incluso dentro de su obra, este libro se conoce mucho menos. O sea, cuando hablamos de Sergio Lo, casi siempre es Operación al Cuerpo Enfermo, y creo que este libro también vale mucho la pena, es muy hermoso y no se conoce tanto. Pero bueno, creo que por aquí lo dejaré. Muchas gracias por venir a Interior 403. Espero que se la estén pasando bien con este reto. No sé cómo les esté yendo a ustedes. Me pueden platicar en los comentarios. Me pueden contar si conocen alguno de estos libros o si ya tienen claro cuál es el libro que van a leer para esta consigna. También me lo pueden platicar. Siempre me da gusto leerles. Pero por ahorita aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nara de la Cruz y nos vemos en el próximo video.